Bendiciones, te saludo con la paz del Señor. En este día quiero compartirte una palabra que fue la palabra que cuando recién comencé en el camino impactó mi vida, ¿no? Porque realmente estaba en muchas tinieblas, engañada con muchas mentiras, muy herida llegué al camino del Señor. El Señor me tuvo que quebrantar de todas las formas, ¿no? Pero también escapando, ¿no? Del Señor. Tal vez quiero compartirte este testimonio porque he sentido que tal vez vos que estás del otro lado y decís por ahí, Dios no existe, si Dios existiera no hubiese pasado tantas cosas de niñez. Y bueno, quiero compartirte, ¿no? Un salmo, el Salmo 139. Y compartirte también un poco la historia de mi testimonio. Nací hace 44 años, un 18 de noviembre. Mi madre no era una mujer creyente, por lo menos hasta que yo pude nacer. Mi madre contuvo una relación con un hombre casado. Así que imagínense, yo no, tal vez mi madre decidió tenerme, pero mi padre no. Me ocultaron durante mucho tiempo. Crecí en muchas mentiras, ¿no? Porque lamentablemente una mentira fue trayendo otra. Y imagínense, ya desde el vientre era rechazada, ¿no? Por un padre que no quería que naciera. Y también una esposa de parte de él que cuando se entera hizo muchas cosas para que yo no naciera. Pero bueno, el amor de Cristo siempre estuvo. Y esta palabra, ¿no? Este salmo, cuando yo llego a los caminos de Cristo, a los 38 años de mi vida, no hace mucho tiempo, pero yo conociendo un poco, ¿no? Porque yo te quiero contar, ¿no? Que parte de mi vida, yo no, si bien conocía un poco del Señor, porque más o menos a los 5 años me entregaron a una vecina, ¿no? Antes se le decía comadre, era la madrina de mi hermana Natalia. Y bueno, allí fuimos a parar junto a mi hermana Natalia, mi hermana Marta, y bueno, ella ya partió hace muchos años. Y bueno, allí fuimos criadas, ahí conocimos lo que era el catolicismo. Mi abuela era una mujer muy católica. Y bueno, ahí pude conocer un poco, porque antes de eso yo lo único que veía era mi mamá, que creía en el San Muerte, creía en la Pompa Gira, hacía muchas cosas para la cual nunca se me borraron todas esas cosas. Y había en mí mucha confusión como niña, ¿no? Que crece en medio de todo eso. Muchísima confusión. Sufrí muchos abusos de los que se puede imaginar, de los que pueda sufrir un niño, los peores. Pero no es la parte que yo me quiero enfocar, sino que me quiero enfocar que fue lo más hermoso que me pasó en mi vida, fue haber reencontrado con el Señor. Y esta palabra es parte de lo que penetró mi corazón cuando yo lo conocí. En el camino del Señor, después de aquel fatal accidente que tuve, el cual llegué prácticamente en coma, allí en el 2017, yo tengo el encuentro personal del Señor, ¿no? Disparando también de alguna forma de aquel llamado, de aquello que ya me venían hablando. Recuerdo en mis 18 años tenía una vecina ya viviendo en la ciudad de Luján,
que me perseguía por todos lados y me hablaba del Señor, y yo decía que no me interesaba saber, si bien respetaba, pero no quería saber del Señor. Pero el Señor ya soltaba palabra y había gente orando. Después la persona que también me evangelizó, ¿no? De alguna forma, porque de niña, como mi abuela era muy católica, no nos dejaba ir a una iglesia evangélica, pero yo ahí empezaba a tener un encuentro con el Señor, porque me llevaban a una escuelita dominical, donde pusieron su primer semilla en mi corazón, entre los 8 y los 10 años. La hija de mi abuela, Elba, nos hablaba del Señor. Y a mí me gustaba, porque no sabía leer, escuchar las historias bíblicas. Y me gustaba pintarlas, dibujarlas. En mí ya había algo que me llamaba la atención en Dios. Pero a raíz de todo esto fui creciendo como una adolescente, como una mujer. Fui mamá muy jovencita, a los 13 años tuve mi primer hijo. A los 15 ya tenía mi segundo hijo, a los 21 mi tercer, y así sucesivamente. A los 22 mi cuarta hija, mi tercer hijo muere de 6 meses, Dios me lo entrega y Dios me revelaba, pero yo no entendía nada, no entendía nada de lo que tuviera que ver con el Señor. Pero yo, en el poco entendimiento, un día llega esta palabra a mi vida y hizo algo en mí. La palabra hizo algo en mí. Algo que a mí me impactó. Me impactó de tal forma que hoy me vuelve a hablar a través de esta palabra. Y te la quiero compartir para poder seguir compartiendo el testimonio, ¿no? Parte, ¿no? Porque es mucho más extenso, pero por ahí vos del otro lado te sentís identificada, ¿no? Parece que nadie te puede amar, que nadie te quiso. Yo tuve una mamá al cual ya no está, partió con el Señor, la amé muchísimo, muchísimo, la amo, la llevo en mi corazón, pero ella ya partió. Lo bueno de todo esto es que mi madre, un tiempo antes de partir con el Señor, aceptó a Cristo. No sé si hizo su renuncia, pero sí aceptó a Cristo y, y pudo realmente conocer este papá que nos ama. No importa lo que hayamos hecho, no importa qué tan grave sea el pecado, pero si hay un arrepentimiento en nosotros, si hay convicción de pecado, o hay una situación donde uno dice, nadie me puede dar amor, tal vez con una pareja, tal vez en situaciones donde uno parece que no sos importante para nadie, pero cuando Dios llegó a mi vida me hablaba con esta palabra, Salmo 139, y me dijo, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mi pensamiento y aún cuando me encuentro lejos, me ves. Cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que lo diga el Señor, ya lo sabe. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado, pero no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás. Si desciendo a la tumba, allí estás. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto al océano más lejos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Bueno, es un poquito más extenso, pero bueno, yo quería compartirte, ¿no? Dice que Él conoce todo de nosotros. Esta es una traducción actual, por eso es por ahí si tenés la Biblia y la querés buscar, yo siempre aconsejo que tengas su Biblia, pero tal vez si estás del otro lado y no tenés Biblia, no conoces del Señor, quiero decirte algo, que tal vez muchas veces nosotros nos preguntamos,
que si hay un Dios, ¿por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué permitió que tal vez seas abusado, abusada, golpeado, maltratado, sacado, engañado? Tal vez también pensar que no puedes confiar en nadie, que todas las personas fallan, que el hombre falla, que la mujer falla, que tal vez aquellos que vos le diste tu confianza te traicionaron. Pero yo lo único que te puedo decir que llegó un momento en mi vida donde yo quedé totalmente sola, desamparada, en lugares donde las personas que estaban conmigo era por un beneficio o por algo. Era como que era usada de alguna forma, y cuando ya terminaban de usarme por lo que fuera, me desechaban, y así me sentí durante muchos años, y aún en el camino del Señor me ha seguido pasando, pero yo entendí que tal vez algunas personas te pueden dar amor, te pueden querer, pero el mayor amor es el de Dios, aquel que entregó su único hijo por amor a cada uno de nosotros. A mí me impacta en su palabra, dice que nosotros ya estábamos en el vientre de nuestra madre y Él ya nos había visto, sus ojos nos vieron. Dice que nos hizo maravillosos y perfectos. Somos perfectos, dice que Él enumera, dice que ni siquiera se puede enumerar los halagos que Él hace de nosotros. Tú eres importante, hay alguien que te ama, hay alguien que murió y resucitó por ti, que no estás solo, que hay alguien que te ama, que no quieres que te sientas mal, que no te preocupes por aquellas personas que hicieron daño. Dice el Señor que Él permite que la cizaña crezca junto con el trigo, pero un día van a ser cortados. Yo tuve que perdonar mucho, ¿no? Porque dice que ama mucho perdona. ¿Sabe qué? Me tocó hasta ayudar a aquellas personas que me hicieron tanto daño, porque en mi corazón nunca se halló odio o enojo, pero sí me preguntaba cuando era chiquita por qué me pasaba lo que me tenía que pasar. Me preguntaba muchas veces y yo hablaba con Dios sin conocerlo. Yo le hablaba, le preguntaba que si Él era real, que me hablara, que se acercara a mí. Y si hoy todavía me conmueve hablar esto, es porque yo creo que todo en mi vida fue necesario para hoy entender muchas situaciones que veo en muchos hogares, en muchos lugares. Pero pude entender que el amor de Cristo me alcanzó y sanó mis heridas, me limpió, me lavó, me permitió hoy poder ser una ministro de Dios y hacer defensa de los pequeños. Yo quiero que si hoy te preguntás, ¿dónde está Dios? Dios está en todos lados, sus ojos están en todos lados. No te preocupes, porque Él te creó perfecto. Y si alguien se atrevió a tocarte, a dañarte, quédate tranquilo, que la justicia de Dios siempre llega, tarde o temprano, pero siempre llega. Dice su palabra que Él llega a tiempo. Te saludo con la paz del Señor. Quería compartirte esto porque sentía la necesidad de compartírtelo, que conocieras parte de mi testimonio. Esto es parte de mi testimonio, parte. He tenido que pagar un precio, ¿no? Si bien Cristo pagó el mayor precio por cada uno de nosotros, por usted, por mí. Pero
Yo también he tenido que pagar un precio para estar a donde estoy hoy, y un precio muy grande, pero su amor es el que me salvó. Su amor es el que me levantó. Cuando muchos se fueron, cuando muchos me dejaron, cuando muchos partieron, cuando lo perdí todo, yo tuve que decir, yo sé que mi Redentor vive. Te saludo con la paz del Señor, que esta palabra pueda llegar a tu vida, porque el Señor conoce tu sentar, tu levantar, tu acostar. Aún no está la palabra en tu boca y Él ya la sabe. Te saludo con la paz del Señor.